Buenos días. Resolviendo cuestiones de los compañeros y ante la pregunta de cómo realizar las comparativas entre evaluaciones de un cliente o de un contacto al que le estamos haciendo repetidamente la evaluación, deciros que eso lo vamos a encontrar dentro de contactos y evaluaciones, que tenéis todos vuestros contactos y o bien vamos a dar un nuevo contacto de alta introduciendo los datos en su ficha. Vamos a poner solo el nombre, por ejemplo, prueba, y el número de teléfono, ficticio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inmediatamente que grabamos el contacto aquí abajo o bien aquí arriba, grabamos, aceptamos y el contacto nos aparece el primero en el listado. Ya podemos entrar en ese contacto y, como veis, arriba a la derecha, al lado del símbolo de grabar, tenéis en colores el icono que pone test. Como es un contacto que acabamos de introducir y todavía no tiene ninguna evaluación completa con el escáner de bioimpedancia o a través de las medidas, si pulsamos en test, nos va a salir inmediatamente para introducir la primera evaluación de este contacto. Si nosotros introducimos el peso, por ejemplo 80 kilos, el porcentaje de grasa, por ejemplo un 22%, la masa ósea, por ejemplo 2 kilos, el porcentaje de agua, por ejemplo 55%, una masa magra, por ejemplo de 58 kilos, la valoración física a través del listado que nos da el escáner, la edad metabólica, por ejemplo de 60 años, y la grasa visceral o alguno de estos datos cualquiera, y grabamos, ya se nos va a generar una evaluación completa. Si le damos aquí a grabar y aceptamos, inmediatamente nos dice que el contacto ha sido grabado correctamente, es decir, que se han actualizado esos datos en lo que respecta al peso. Fijaros que ya tenemos ahí el primer registro, ¿de acuerdo? Por otro lado, ese contacto, si vemos, nos ha cambiado el estado, sigue siendo el primero que pone prueba, y nos ha cambiado el estado automáticamente a completa. Del alta que teníamos antes a completa automáticamente. Cuando vuelva este nuevo contacto y le realicemos una segunda evaluación, porque ya es cliente, por ejemplo, volveremos a dar arriba a la derecha al icono de colores que pone test, y ahora, en vez de pasarnos directamente a la situación de introducir los datos de la tanita, como ya tiene una evaluación completa, nos sale al listado de evaluaciones. Aquí podemos revisar esta primera evaluación que le hicimos o introducir con el símbolo más una nueva evaluación. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo más rápido y simplemente vamos a actualizar su peso a 75 kilos. Con eso es bastante para que se nos genere un registro. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que tenemos dos evaluaciones, aceptamos que se ha actualizado. Una vez que tenemos dos evaluaciones, podemos comparar entre una y otra. Si tuviéramos 4, igual podríamos comparar entre cualquiera de esas 4 entre dos de ellas. Bien, para eso tenemos arriba, en el espacio verde, debajo de evaluaciones listado, realizar comparativas. Podemos, como veis, se va a realizar una comparativa entre dos evaluaciones, quiere decir dos evaluaciones cualquiera. Se prepara para introducir la evaluación inicial, que podéis elegir la que queráis, la primera que le hicisteis y la última que la habéis hecho, o entre las dos últimas, para poder verificar entre cualquiera dos la situación de evolución corporal que ha tenido el contacto. Aquí, como tenemos dos nada más, pues vamos a elegir la primera que le hemos hecho como inicial, y vamos a elegir como final, que se vuelve a preparar en el listado, como la segunda evaluación que hemos introducido. Los datos no eran reales, así que aquí en esta comparativa del antes y el después, como veis, nos van a salir unos datos reales. Pero veis que está el antes a la izquierda desde
16 del 3 hasta, lo hemos hecho hoy mismo, pero ahí saldrá la fecha de la segunda evaluación que habéis elegido para hacer la comparativa. Y vais a ver toda la comparativa de los datos del escáner. Es muy interesante que en la grasa corporal vais a ver que se compara, aunque aparece tanto en porcentaje como en kilogramos, vais a ver que la comparación, la diferencia en rojo, se va a dar en kilos y que en el músculo, en la masa magra, igual, la comparativa, la diferencia se va a dar en kilos. Esto es muy interesante y ahora os voy a enseñar una comparativa real. Aquí vamos a cerrar. Podéis hacer un pantallazo para enviar al cliente o bien si tiene instalada Fitest Info lo va a poder verificar. Fijaros qué interesante es esa comparativa. Por ejemplo, vamos a coger un contacto real que está aquí. Esta persona, vamos a ir a Test y vamos a, por ejemplo, realizar la comparativa entre la primera de estas evaluaciones y la última. Fijaros, entre la que hicimos el 10 de febrero y la final, la que hemos hecho el día 15 de marzo, esta última que hay abajo del todo. Esta es una comparativa real, como podéis ver, pero fijaros qué curioso lo que podéis tratar con el cliente. Esta persona ha ido perdiendo poquito a poco y en las últimas dos evaluaciones, las de la semana, la de ayer mismo y la de la semana anterior, no ha perdido peso, pero sí le hemos podido explicar que su evolución es correcta, que ha perdido solamente quizás 2 kilos en un mes, pero fijaros que ha perdido 2,73 kilos de grasa, ha perdido más grasa que los kilos de peso que ha disminuido. Y si nos fijamos más abajo podremos hacerle ver que eso es en base a que también y gracias al producto y a las correctas decisiones en hábitos que está tomando gracias a nuestro asesoramiento ha subido unos 700 gramos de músculo, con lo cual siempre van a ir cuadrando estas cantidades y podemos encontrarnos con situaciones que a priori quizás puedan causar una impresión no tan positiva en nuestros clientes, pero analizándolo de esta manera con el antes y el después vamos a poder verificar con ellos que en realidad es una situación deseable o bien algo que corregir de una manera más exacta y fiable y a la vista. Pues nada más con esto. Gracias compañeros por vuestras cuestiones que generan estos vídeos tutoriales en los que vamos resolviendo cuestiones. Os aconsejo que os inscribáis en el canal de YouTube para que cuando hagamos alguna aclaración o algún nuevo vídeo de tutorial recibir una comunicación. Gracias y hasta pronto.